Chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela. ¿Es tu primera vez? Bienvenida a este video de tendencias, zapatos que vamos a utilizar este otoño, invierno 2024-2025. Si no sabes qué zapatos vamos a utilizar, aquí te lo cuento todo. Como siempre, estos videos de tendencias, porque tengo una serie de tendencias donde te digo lo que se va a utilizar y lo voy desmenuzando, los colores de moda otoño-invierno 23-2024, que te lo voy a dejar al final de este video para que te quedes hasta el final. Bueno, sabrás que colaboro con mis dos amigas, como siempre, que son Marisol Flamenco de Mari Estilo, que ella también te va a enseñar qué zapatos estarán de moda y su versión, que obviamente saben que ella vive en los Estados Unidos, vive en el estado de Maryland, y también Patty de Patty's Closet, una ex neoyorquina que ahora vive también cerca de Marisol en los Estados Unidos y que ella hace muchísimos outfits también con mucho estilo para la versión en inglés. Si llegaste a mi canal y estás viendo los subtítulos, pues obviamente puedes pasar al canal de Patty de Patty's Closet. Así que vamos a comenzar sin más ni menos y vamos a ver qué zapatos utilizaremos este año. Toda esta moda de flats en punta, como los que estamos viendo, que son una inspiración en los famosos Valentino, los studs de Valentino, estaremos viendo durante esta temporada, ¿no? Estaremos viendo todo lo que es en punta, flat, que obviamente viene desde las bailarinas, que tanto hemos visto. Este tipo de zapato lo vimos en todos los desfiles, vimos flats en puntas en Bottega Veneta, también vimos en los desfiles y la casa de Givenchy, así como en los desfiles de Prada y de Tory Burch. Como ven, estos flats son súper usables. Me gusta mucho que sean en punta porque alargan la figura. El que alarguen la figura te va a ayudar a que tus outfits no se vean como tan cortados. De repente, si quieres alargar tu figura y el utilizar la bailarina, que es punta redonda, pues llega a achatar un poquito la figura, pero cuando utilizamos la punta agregamos como un poquito de más chic, se ve mucho más elaborado el outfit y de alguna manera siempre lo de punta es muy elegante y te da como estilo y alarga, ¿no? Creo que esta es una manera muy linda de ir en piso, no utilizando tacones, y las tendencias de moda otoño-invierno 2023-2024 pues nos da como un inicio de que utilizar tanto bailarinas normales como en punta es correcto. De esto depende mucho el estilo que tú quieras. Obviamente se ve más elegante si vas en punta, y todas las casas de moda sacaron variaciones sobre el mismo estilo, así que es un gran estilo que debes como de comprar algo y checar si ya tienes de otras temporadas, porque ya lo habíamos visto de alguna manera u otra. Seguramente en otro de mis videos de moda les había comentado que un zapato de transición para el otoño 2023 serían los Mary Janes, que son un estilo que favorece mucho porque son súper femeninos, son muy lindos, y creo que también es una alternativa a lo que es el pump. Lo vimos en casas de moda como Prada. Creo que Prada es una de las casas de moda donde vimos muchos estilos de los que hablaremos, tanto de colores como de ropa, como de tendencias y como de figuras básicas también. Entonces Prada nos enseñó su forma de llevar los Mary Janes, asimismo también Giorgio Armani, uno de los desfiles también más lindos que vimos. Creo que Giorgio Armani hizo mucho hincapié en los Mary Janes, que es un look también como para agregar ese punto femenino y también como de repente un poco retro. Obviamente Roberto Cavalli también nos enseñó algunos Mary Janes y muchas otras casas que se enfocan mucho en que el zapato sea algo de donde parte el outfit. Como estamos viendo figuras simples, como estamos viviendo una temporada donde los outfits se vuelven más básicos, los zapatos toman mucha importancia, chicas. Y esto es como que de ahí pudieras agregar o el color o la feminidad o el estilo, y de ahí parte a que tu outfit sea un poquito más tranquilo y se centre solo en los zapatos.
Hablemos también de los zapatos en general con estilo denim. Esto quiere decir que el denim, como por ejemplo en estos pumps, van a venir absolutamente en todas las figuras, tanto en botines como Isabel Marant sacó en sus desfiles, también lo veremos en sandalias que puedes adaptar a cualquier temporada, porque el denim en sí lo puedes adaptar tanto a primavera-verano del año que entra, de primavera-verano 2025 o esta primavera, o inclusive el otoño-invierno. Son zapatos que son ideales a la transición porque el denim no lo dejamos de utilizar. Ustedes saben que los outfits de denim, outfits de mezclilla o sus vaqueros, como lo digan en distintos lugares. Yo sé que me ven en España, que me ven en Estados Unidos y obviamente me ven en México y son mis comunidades muy grandes. O sin dejar atrás, chicas, a todos los del sur que me ven y que tienen otro clima, pues ahí pueden adaptar las sandalias. Pero el denim es una de las tendencias más fuertes que veremos y que ya lo veremos también en botas largas, en slouchy boots, y que son una sorpresa porque son una de las compras más inteligentes que pueden hacer ustedes. Son compras buenas que les van a funcionar durante todo el año. Veremos todos los zapatos que tienen que ver con fiesta, tanto semicasuales para el día a día, es decir, un día arregladito, como para las fiestas, como estos flats que tengo yo con un moño plateado, que obviamente es como algo más vestidor, pero no quiere decir que sean exclusivos para fiestas, sino que los puedes adaptar para un outfit relajado o casual, un outfit casual pero con un toque chic. Estos moños los veremos en todos los estilos, en pumps, en flats, en bailarinas, en botas de alguna manera, en cualquier estilo, obviamente en los Mary Janes, en cualquier estilo donde nosotros querramos agregar un poquito de feminidad, de glamour, y los moños se irán acentuados en distintas formas, pueden ser en brillos, no brillos, charol, en lo que ustedes pues se encuentren o les guste. La verdad es que durante los desfiles Chanel también hizo hincapié en este tipo de moños, así como todas las casas de moda que querían indicar como algo femenino, un regreso a la feminidad por un lado que pudiera contrastar con otras tendencias que ahorita voy a mencionar, se volvieron como muy específicas. Chanel le encanta, ya saben, este toque de tweed femenino, los moños, algo como muy usable, y creo que es una de las tendencias de zapatos que mejor vamos a poder utilizar, porque de repente este tipo de zapatos lo pueden adaptar al día a día o lo pueden adaptar a una fiesta glamurosa de noche femenina. Hablemos un poquito de las botas y botines. Obviamente las veremos durante toda esta temporada. En los desfiles se vieron y también se vio que cayó un poquito la bota. De repente la tenemos un poquito como en texturas, pero también la vemos como de manera slouchy, es decir, un poquito caída, la bota un poquito slouchy, de repente cubre esa parte slouchy, tiene como una cubierta que cubre la parte baja del zapato y que se vuelve muy trendy para esta temporada. Sin embargo, si estás buscando botas 2023 que te sean un poquito más longevas, pues busca un momento slouchy que no sea tan caído ni tan fuerte. Las casas de moda de repente se van un poquito a los extremos, las usan super slouchy, pero también vemos a diseñadores de alta gama que utilizan algo no tan exagerado. Yo creo que el punto medio es ideal porque siempre las botas slouchy van y vienen. Entonces yo, en su lugar, si están buscando comprarse algunas botas con esta tendencia de moda otoño-invierno 2023 que va a durar hasta el 24, pues pueden adaptarlo en un punto medio, ni muy ni tan, o sea, un slouchy ligero, o también se pueden ir por texturas como el denim, obviamente, por el charol, por la piel, se pueden ir por el suede, el terciopelo. Vamos a ver distintas texturas que le van a dar glamour a esta temporada y de repente le van a dar juego de texturas cuando estamos vistiendo con este estilo, pues que sea muy básico, muy reciclado de las prendas que ya tenemos, como les hablé ya en mis videos, y que puedes tender a ser como que un poquito
renovar lo que tienes ya tu armario, ¿no? Entonces, si vas por esa vibra y te gustan esas tendencias, pues unas botas siempre le dan como un poquito de sabor y refrescan la imagen. No se olviden que dentro de estas tendencias de zapatos seguiremos viendo muchísimo los zapatos plateados. El silver es uno de los colores que son los más populares, es un metálico. De repente a veces vemos dorados, pero ahora se inclina un poquito más por los silver, ¿no? No es que no se utilice lo dorado, pero en sí la venta, las personas consumen más silver y tenemos este efecto espejo, ¿no? Que de veras sean muy brillantes, que te puedas ver casi en ellos y les trae como ese punto trendy. No sé si recuerdan que yo me llevé de viaje mis pantalones plateados, a muchas de ustedes les gustó, a otras no. Yo sé que no es una tendencia fácil de adaptar, pero yo sé que también dentro de mi audiencia hay muchas que son cazatendencias, les gusta andar muy bien a la moda, muy a la moda, y esta es una de las modas que más veremos, que puedes adaptarla con, fíjense, estructurando tu outfit y estos zapatos plateados en la figura que ustedes quieran, loafers, tenis, chunky, mules, lo que ustedes. Lo pueden adaptar con outfits un poquito más básicos, más tradicionales y más clásicos. Así es como equilibramos un poquito y que no se vea como que salimos disfrazadas. Pero creo que es un look bastante interesante. Si lo voy a utilizar, sí lo voy a utilizar. Ustedes, chicas, ¿cuál de las tendencias son las que utilizarían? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué tienen ya? Cuéntenme en los mensajes, que me encantaría saberlo en todos sus comentarios. Muchas gracias por haberse quedado, chicas. No olviden pasar y saludar a mis amigas Marisol Flamenco, a Patti de Patti's Closet. Les mandan un abrazo de mi parte y ya me contarán qué vieron por allá interesante que podamos quitar, agregar, o les abre el mundo de la imaginación para sus outfits 2023-2024. Les mando un beso, cuídense mucho y seguramente nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.